Sí, perfecto, súper bien. Genial. Bueno, pues allá vamos, ¿no? Como bien ha dicho Eva, voy a hablar de mindfulness y su relación con la alta sensibilidad. Y como nos ha estado contando Soria, pues el mindfulness está muy relacionado, por eso ya decía, seguro que Patricia luego va a hablar de esto, porque una de de las capacidades que más se desarrollan es la de la atención. Bueno, una breve historia es cómo llegué yo a este mundo, ¿no? Yo tuve una temporada en la que quería ser la madre al 100%, la hija al 100%, la esposa al 100%, la empleada al 100% y claro, al 400% no podemos ser padres. Entonces, ¿qué sucedió? Que se me fue llenando la tacita del estrés, como digo yo, hasta que me desbordé. Y tuve una crisis de ansiedad importante, ¿no? En un cierto nivel. Entonces, enseguida, como soy psicóloga, me fui a terapia, me di cuenta que era ansiedad y ahí empecé a oír hablar más del mindfulness y de los beneficios que tiene en relación a todo esto, ¿no? Y una vez que ya hice una terapia de 3 meses para encontrarme un poco más estable, empecé a buscar, empecé a indagar, hice un curso de 8 semanas y dije, ostras, ¿cómo funciona esto, no? Y a partir de entonces, pues me he seguido formando, tanto en mindfulness como en compasión, porque siempre digo que para mí es un diamante y que lo quiero aprender e intentar compartirlo con los demás, desde esa utilidad que yo le doy. Entonces, me gustaría hablar un poquito qué es un PAS, qué es una persona altamente sensible. Bueno, una persona altamente sensible, una cosa importante es que es un rasgo de personalidad. No estamos hablando de una patología, no estamos hablando de ningún problema. Es un rasgo como podría ser el color de piel, el color de ojos, el pelo. Entonces, bueno, lo importante es que este rasgo tiene unas determinadas características que si las conocemos podemos manejarlas desde un lugar que nos favorezca, porque puede ser una maravilla, pero también tiene, como todo en esta vida, una parte que nos puede crear más problemas o hacernos más difícil un poquito nuestro tránsito, por decirlo de alguna manera. Entonces, es importante conocer este rasgo para poder sacarlo mejor todo lo que nos puede eh, proporcionar, ¿no? En el lenguaje científico se llamaría sensibilidad de procesamiento sensorial. Y aquí, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, tenemos una chica muy blanquita, otra mucho más morena, bueno, pues son características de su personalidad, ¿no? Y son rasgos suyos. Pero entonces, si se van a la playa y se ponen al sol, la que es tan blanquita tendrá que utilizar seguramente bastante más protección o más habitualmente que la que es morena. A la hora de peinarse, por la que es morena, a lo mejor tendrá que tener más cuidado con su pelo. Con esto me refiero a que lo que tenemos que intentar es saber cómo es este rasgo para hacer lo mejor posible con él, ¿no? ¿Qué es lo que las personas o la sociedad en general cree sobre que son las personas PAS? Creen que son sensibleros, cursis, maniáticos, tiquismiquis, neuróticos, dramáticos o intensos. Es verdad que en general sí que se suele ser intenso, pero no es esa idea que se tiene tanto de esa sensiblería, o estamos hablando de otra cosa. Lo que la ciencia ha desvelado, hay ya muchos estudios científicos, es que somos observadores extremos, empáticos, que las neuronas espejo están más activadas que en la población general, se tienen emociones muy fuertes hacia los dos polos, se está atento a todo a todo y a todos. Todo lo que está en tu entorno, tanto a las personas como lo que está sucediendo, se cazan mucha más estímulos, más información del ambiente y el sistema nervioso está sintonizado con todas estas características. Y todo esto es las 24 horas del día, 24/24 y los 7 días de la semana. 7, sí. Entonces aquí he puesto un poquito un esquema para que poder ver cómo funciona un cerebro normal. Sería que estuviese contando algo, por ejemplo, el inicio, el otro día, nudo, comí y un desenlace, una manzana. Sin embargo, en la parte de abajo tendríamos más cómo funciona un cerebro PAS. El cerebro PAS, antes del inicio, tiene el antecedente. Él empieza con lo que está antes de que todo esto, bueno, pues
con todo lo que ha hablado Sonia de la comunicación, me encantaría que un día habláramos más así, porque seguro que ella me puede explicar más cómo funciona todo esto y que ella habrá observado, a lo mejor en comunicación, que tendrá mucho que ver. Bueno, pues la parte antecedente, todo comenzó cuando, digamos que se van antes del inicio, el otro día, luego ya van al nudo. Entonces, pero hay veces que antes de ir al nudo pasan por un universo alterno que podría ser que también hubiera esta otra parte, y luego hacen una pequeña tangente y esto me recuerda a otra historia, porque mi tía no sé quién, o sea, digamos que no existe esa linealidad, dan muchas más vueltas, ¿no? Y llegan al desenlace y ya está, o quizá no, quizá ni siquiera lleguen al desenlace, sigan todavía un poco más ahí, captando otras cosas que pueden relacionar, ¿no? La alta sensibilidad se basa en 4 pilares, el acrónimo por eso es DAES en inglés. La D es de la profundidad de procesamiento, que lo que se refiere de las características es que se tienen unas buenas predicciones por esa observación, son personas muy creativas y hay una reacción emocional más intensa en ambos polos, tanto en lo negativo como en lo positivo. La O, que se refiere a la saturación, hay altos niveles de excitación. Al captar tanta estimulación, el sistema nervioso puede estar elevadamente excitado, digamos, ¿no? Lo que provoca una reducción del rendimiento, y lo que se activa es el sistema nervioso simpático. La E, que se referiría a la intensidad emocional, que se manifiesta tanto en emociones positivas como negativas. Aparece frente a la falta de gestión emocional y pueden incluso aparecer reacciones exageradas por esa sobresaturación. Esa intensidad emocional hace que los PAS necesiten reposo, buscar lugares de tranquilidad, de aislarse. Por eso a veces pueden parecer personas solitarias, pero no tiene por qué. O sea, es simplemente esa necesidad de recargarse. Y la S, de sensibilidad sensorial, pues tienen baja tolerancia a determinadas entradas sensoriales. Esto, al ser un rasgo, puedes tener una de las partes, otras no, unas muy marcadas, otras menos. Puede haber algunos que esa entrada sensorial sea más la auditiva, otros que sea más por el tacto. O sea, esto depende un poco ya de cada una de las personas. O sea, dentro del rasgo hay un abanico muy, muy grande, ¿no? Pero en general, si se tiene esa baja tolerancia, por ejemplo, a la luz, a la temperatura, tacto, esas personas que tienen mucho frío o que están en un sitio donde hay mucho ruido y eso les pone nerviosa, les satura. Y ahora hablaros un poquito, muy rápidamente, de qué es mindfulness, que proviene de tradiciones religiosas orientales. No es igual a meditación, utilizamos la meditación para llegar al rasgo, porque es un rasgo también, un estado, mindfulness, y es un método secular. Está basado, o sea, tiene una sólida base científica, hay muchísimos estudios realizados. Aquí podéis ver que hasta el año 2002, 2004 había poquitas investigaciones científicas, pero a partir de ese momento empezaron a subir de una forma exponencial. Aquí el gráfico llega hasta el año 2020, que ya estábamos cerca de los 3.000, ahora ya se han pasado las 3.000 publicaciones científicas, y el día 16 de enero de este año, o sea, desde el 1 de enero al 16 de enero, ya había 22 artículos científicos. ¿Y qué es mindfulness? Esto es una definición de Kabat-Zinn, que con lo que ha estado explicando Sonia creo que lo vais a entender más, porque tiene, bueno, por lo que ella habla yo creo que vais a saber seguirla un poquito. Del ambiente, y el sistema nervioso está sintonizado con todas estas características. Y todo esto es surge de prestar atención que somos de forma observadores extremos, empáticos. experiencia tal y como es en el momento presente, sin juzgarla, Patricia, sin evaluar. Patricia, es que hay alguien que tiene el teléfono, el micrófono abierto. Entonces, como estás tú ahora de anfitriona, apaga los micrófonos, o que las personas que tengan el micrófono encendido, por favor, que lo
que lo apaguen, porque además como estamos grabando, en cuanto haya un micrófono abierto se cuela. Sí, vete a los participantes y los silencias, porque es una pena, está todo tan bien presentado. Ya está. Creo que ya he silenciado a todos, aunque entren nuevos y todo. Gracias, Eva. Bueno, pues después de la definición que os decía, ¿qué nos sucede en la mente de un occidental? Pues que nosotros, en un día normal, cuando estamos en el trabajo, estamos pensando en el momento en que lleguemos a casa, lo cansados que estamos, cuando llegamos si podemos meternos en la camita ya tranquilamente para poder dormir. ¿Qué nos sucede cuando nos metemos en la camita tranquilamente para poder dormir? Que no, que nuestra mente se va a mañana, tengo que entregar no sé qué, que no se me olvide, que el niño, que tengo que hablar con la tutora, que la compra, que bueno, pues esas 100 cosas que tenemos en la cabeza. El caso es que nuestra mente siempre suele estar en otro lugar. Y relacionado con esto, que la relación que hablaba también Sonia del cuerpo y el cerebro, esa importancia, esa bidireccionalidad tan importante que tenemos, el cuerpo siempre está en el presente porque no puede estar en otro sitio, va en el presente. Pero sin embargo la mente se nos va al pasado, se nos va al futuro. Si se va un poquito al pasado, se va a la nostalgia, pero si se va en exceso puede ir a la depresión. Si se va hacia el futuro y se va también en exceso, puede ir a la ansiedad. Digamos que la mente se va para detectar los posibles peligros o al futuro. Eso nos ha ayudado a sobrevivir como especie, o sea que es algo positivo. Pero si se va de una forma exagerada, como que se nos ha descalibrado un poco, podemos tener un nivel de estrés o muy alto o demasiado permanente en el tiempo. Entonces, el entrenar que la atención, cada vez que se nos vaya a volver a traerla donde queremos, cada vez que se nos vaya a volver al presente, nos ayuda a trabajar mucho esos niveles de estrés, de ansiedad, de angustia. Porque ¿qué es lo que nos gustaría tener? La mente esta que tenemos, con todo ese ruido, vamos paseando por un parque y lo que tenemos es lo que hablamos antes, todo lo que tengo que hacer, que no se me olvide no sé qué, o simplemente nos ponemos con ensoñaciones, lo que sea. Sin embargo, lo que queremos intentar entrenar en la medida del posible, porque no se puede estar todo el día en estado mindful, pero bueno, lo más que podamos, ¿no? Lo más que permite nuestra mente, es estar como está el perro. Que el perro está con los árboles y con el sol, que es lo que hay y que es la realidad. O sea, es, digamos, lo que está, lo único que tenemos, que es el presente, ¿no? Lo único que es real. ¿Y qué capacidades son las que nosotros vamos desarrollando con la práctica del mindfulness? Pues una mente de principiante. Esta mente de principiante lo que nos hace es observar las cosas como un niño cuando está viendo una hormiguita que se te tira de horas, pues el volver a recuperar eso. Y eso nos ayuda a ejercitar el saboreo y a poder captar mucho más todas las sutilezas de lo que estamos experimentando, ¿no? Otra de las cosas que vamos también entrenando es la aceptación. El poder aceptar las cosas tal y como son. Eso nos libera de muchísimo sufrimiento. Que la aceptación, una cosa que sí es importante, es que no es resignación. La resignación es, me ha tocado esto y no hago nada, y la aceptación es, me ha tocado esto, ¿qué hago con ello? La aceptación siempre nos lleva a una acción, ¿no? A una motivación hacia el cambio. Luego, por otro lado, otra capacidad que entrenamos es el no juicio, el intentar no juiciar las cosas. Cuando practicamos el no juicio y nos damos cuenta de todo lo que enjuiciamos, yo me acuerdo cuando empecé a hacer ejercicios de juicio, de madre mía, yo tampoco me creía que enjuiciaba tanto, es increíble. Pues eso, cuando ves una persona, pues qué seria, o qué color lleva, ¿no? Bueno, pues estas cosas que nos saltan sin darnos cuenta y el empezar a darte cuenta de ello y modificar sus juicios también es muy importante para nuestra salud mental. ¿Y qué no es mindfulness? Porque me gusta siempre decir que no es, porque creo que ayuda a saber qué es. Pues no es dejar la mente en blanco, no es lo que buscamos es más ese entrenamiento de la atención, ni buscar el éxtasis o la iluminación, esto es más en otro tipo de meditaciones, más religiosas, digamos, prácticas religiosas, no es apartarse de la vida tampoco, ni escapar del dolor. Mindfulness también se utiliza mucho en la gestión del dolor,
porque lo manejas desde otro sitio, te relacionas con el dolor de forma diferente, pero no es que escapes de él, es distinto, ¿no? No es suprimir las emociones, todo lo contrario, lo que hacemos es abrazarlas, dejarlas que se manifiesten, estar con ellas, observarlas, llevar la atención hacia ellas para desde ahí aprender a gestionarlas de una manera más saludable. Tampoco es autoconciencia desde el punto de vista de una reflexividad enjuiciadora. No es una técnica de autocontrol. Yo siempre cuando me dicen, "Y con esto voy a controlar", digo, ay, vamos a dejar el control fuera de la sala. Esto a los pacientes a lo mejor. Vamos a hablar del manejo mejor, porque el control ya en sí mismo es un poco ansiógeno, ¿no? No es una técnica de relajación. Esto también me gusta mucho remarcarlo, porque sobre todo en empresas, que Sonia seguramente también lo habrá oído, lo sabrá así, que te dicen, ay, dame algo rápido, qué bien, sí, sí, para relajarnos todos. No, a ver, que no es relajación. La relajación solo actúa a nivel físico, a nivel corporal, y la meditación actúa a nivel físico y a nivel mental. Entonces, es verdad que se suele llegar a estados de relajación con las prácticas, pero hay veces, sobre todo, por ejemplo, si estamos trabajando con emociones difíciles, que no, que podemos activarnos. O sea, que esto también hay que tenerlo claro, ¿no? Y los momentos de mindfulness no son conceptuales, es muy difícil explicarlos, por eso tampoco son verbales, no se enjuicia la experiencia, es algo, pues eso, muy experiencial, ¿no? Se va entendiendo mucho con la práctica. Bueno, aquí un poco las principales áreas cerebrales que están involucradas, que bueno, con la explicación que ha dado Sonia, ya nada, os las enseño aquí solo un poco y ya está, porque, bueno, porque tengáis una idea, ¿no? Están todas estas áreas y cada una de ellas está relacionada con una de las capacidades que vamos desarrollando con la práctica del mindfulness, la metaconciencia, sensaciones físicas, dolor, consolidación de memoria, atención, regulación de emociones, pues me ha hablado de la consolidación de memoria, de la atención. ¿Y qué es compasión? Para deciros un poquito. Según el diccionario de la Real Academia Española, es un sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Pero nosotros, desde los instructores de compasión, nos estamos refiriendo a otra cosa. Estamos hablando más de la acepción que hablamos desde la psicología. Nosotros no hablamos de esa conmiseración ni de esa lástima. Nadie tiene que estar en una situación peor ni mejor, sino que es una profunda conciencia del sufrimiento de uno mismo y del resto de los seres humanos, junto con un deseo genuino de aliviar ese sufrimiento. Es un compromiso para querer aliviar el sufrimiento que puede haber en el ser humano, ¿no? La compasión, esto es una definición de Paul Dior, que es el creador del CFT, que es la terapia basada en compasión, ¿no? Es una motivación, no es una emoción, es una motivación que orienta la conducta humana. O sea, la compasión se orienta a eso, a reducir el sufrimiento. Por eso no hay que confundirla con una emoción. ¿Y qué no es compasión? Un poco como decía antes con el mindfulness, para que no nos confundamos así a veces. No es lástima o pena, lo que estábamos diciendo, ¿no? No es una indulgencia, buscar excusas de, ay, claro, es que fíjate, es que a mí me pasa esto, pues a mí dejarme que no haga. No, 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 no. Esto es para que hagas cosas y para que puedas morir, ¿no? No es debilidad tampoco. Hay un test que es un poco para ver los miedos a practicar compasión. Saber qué puede estar haciendo que la gente tenga reticencias con la compasión. Y una de ellas es que las personas piensan que si muestran compasivos o si muestran ese sufrimiento para que se compadezcan de ellos, van a mostrarse débiles. Y esto es una de las cosas que da bastante miedo, pero no es debilidad, todo lo contrario. Cuando es capaz de mostrar eso, necesita mucha fortaleza. No es egoísmo, la autocompasión, parece que es que si nos cuidamos, que somos egoístas, en absoluto. Yo siempre pongo el ejemplo de las azafatas en los aviones cuando nos dicen, si hay un accidente de descompresión y caen las mascarillas y vas con un niño, ponte tú primero la mascarilla. Cuando tú te la pongas y tengas oxígeno, vas a poder poner bien al niño. Si tú no te la pones, si tienes una falta de oxígeno, te vas a marear y no se la vas a poder poner tampoco al niño. Entonces empecemos por nosotros mismos, ¿no? Esa compasión, ¿no? Y por supuesto eso, no es egoísmo. Necesitamos estar nosotros bien para poder estar bien con los demás. Yo ahora, la tesis que estoy haciendo es mucho sobre el síndrome de quemado profesional, qué importancia es ese autocuidado para los cuidadores, por ejemplo, ¿no? Porque es que si no, te quemas en el proceso y no puedes seguir ayudando a los demás.
no disminuye la motivación para el cambio en absoluto. Lo que te lleva es a tirar para adelante, ¿no? ¿Y qué beneficios con todo esto que os he dicho un poquito de los 4 pilares de la alta sensibilidad? ¿Cómo lo podemos relacionar con el mindfulness? ¿Qué beneficios pueden tener más específicos para las personas altamente sensibles? Pues en la profundidad de procesamiento que tienen estas personas se reduce mucho la rumiación, ayuda en la toma de decisiones, que les cuesta bastante a los PAS, y los PAS que tienen esta alta responsabilidad, son tan perfeccionistas y colaboran y eso, pues les ayuda en la adherencia a la práctica. Esta responsabilidad y esta colaboración hace que suelan ser buenos meditadores, lo cual hace que les funcione, digamos, el mindfulness más que otras personas, porque la práctica es esencial. O practicas o esto no es magia, es como ir al gimnasio, ¿no? Si hablamos de la saturación, es un centramiento de la atención en un único estímulo, escucha corporal para saber cuándo tienes que parar, cuándo te estás desbordando de estímulos y necesitas parar antes de llegar a ese agotamiento al que llegan las personas PAS, una disminución de esa necesidad de control que tienen y se activa el sistema nervioso parasimpático. Con lo cual, al entrar en este nivel parasimpático, podemos reducir mucho también esa activación, ese nivel. Y luego, si nos referimos a la intensidad emocional, hay una mejora de la aceptación, reduce la intensidad emocional hacia los polos, como os hablado antes, hay un entrenamiento de la ecuanimidad, sin rechazar lo que no nos gusta y sin apegarnos demasiado a lo que nos gusta, con lo cual tenemos un estado de ánimo más estable, una mejor gestión emocional. Y refiriéndonos a la sensibilidad sensorial, hay una mejora de la atención, del saboreo, y podemos entrenar más el mindfulness de las cosas positivas. Los beneficios ahora de la compasión. Hemos hablado de los del mindfulness, los de la compasión. Pues es una reducción del perfeccionismo, un menor aislamiento mediante la humanidad compartida, que se utiliza mucho en los programas de autocompasión, una disminución de la voz autocrítica, cambiándola más por esa voz autocompasiva, y un aumento del autocuidado. Y luego lo importante aquí, como os decía antes, es la práctica. La práctica, la práctica. Si no practicamos, no sirve para nada. Es un entrenamiento mental. Igual que en el gimnasio tenemos que entrenar los músculos, aquí si queremos entrenar nuestro cerebro para que nos funcione desde el mindfulness, desde la compasión, lo importante es la práctica. Pero eso también es muy importante que el instructor tenga la práctica integrada en sí mismo para poder transmitirla, ¿no? Desde ahí y entender por lo que puede estar pasando los alumnos, ¿no? No es un milagro ni una píldora, ahora también salen todo, Mindful Revolution y, bueno, pues saber que lo que se basa es en un entrenamiento. Y he traído este caso que me gusta mucho, lo pongo en muchas de mis charlas y eso porque me parece un caso maravilloso de unos niños que se perdieron dentro de una cueva en Tailandia hace unos años, estuvieron días dentro, sin comida, sin agua. Las labores de rescate pensaban que se iban a encontrar unos niños con altos niveles de ansiedad y que iba a ser muy difícil poder rescatarles. Y se sorprendieron mucho cuando llegaron y encontraron que los niños estaban tranquilos, que cooperaban. Entonces es que el entrenador era un equipo de fútbol, el entrenador que estaba con ellos, que estuvo encerrado dentro de la cueva, era practicante de mindfulness hace muchos años. Estuvo practicando con ellos todo el tiempo. Esto ayudó a que estos niños pudieran estar en ese estado. Con lo cual, en situaciones de crisis, como veis, es método, ¿no? Y ya para terminar, creo que voy justito. No podemos parar las olas, pero podemos aprender a surfear. Esto es una frase de John Kabat-Zinn que me gusta mucho. Y muchas gracias. Bueno, he ido un poco ahí ajustada, pero espero que os haya ayudado al menos para aclarar un poquito qué es la alta sensibilidad y bueno, todos estos beneficios que podemos obtener de la práctica de mindfulness y de compasión. Y seguro que la comunicación también puede aportar beneficios. Estoy convencido.